Y ahora, pues entonces dejamos a nuestra compañera Seila para que ella continúe con el tema de los aspectos metodológicos con las fases o los momentos del proceso de sistematización. Gracias y buenos días. Buenos días, tengan todos y todas. Debo iniciar esta exposición o esta parte del desarrollo del tema que nos convoca hoy, diciendo que aquí está el Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, que es un ente adscrito al Ministerio de Planificación y que tiene dos direcciones, una que investiga y otra que sistematiza. Eso es importante porque el público que a lo mejor nos está viendo a distancia no conoce estos detalles tanto como el personal que está aquí, que es el personal de la casa, del Ministerio de Planificación. Y en este caso, en el día de hoy, además de que nos acompaña nuestro presidente, que es Camilo Rivero, al cual ya tuvieron la oportunidad de escuchar, también a Mariana de Boer, que es una de las compañeras que está en esa dirección. También está otra compañera que por favor se levante, que es Yelixa Rodríguez, a la que hago mención porque es nuestra más reciente adquisición. Y entonces hay que conocerla y reconocerla. Pero también es una de las compañeras que, como todo el equipo, trabajó en lo que le estamos presentando hoy. Bueno, a mí me va a tocar desarrollar la segunda parte de esa presentación. Veremos aquí. Nosotros aquí, desde el Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, hemos tenido que crearnos un método para abordar nuestro trabajo. No es fácil, imagínense ustedes ante la cantidad, voy a poner un ejemplo para los que están aquí. Imagínense todo lo que ha pasado con este despliegue del ACA, de la mapa de soluciones, de los cursos estos de formación masiva, de los acompañamientos en el territorio. Cuando tú tienes toda esa cantidad de información, tú tienes que tener o establecer una manera, un método para ir ordenando ese rompecabezas y que esa información que está desordenada y dispersa se convierta en un producto útil, susceptible de ser comprendido, valorado y utilizado por un usuario o por usuarios a los cuales les toque, pues, bien sea de manera digital o bien sea de manera impresa, en este caso. Entonces, nosotros hemos determinado allá en el ICPA unas determinadas fases o momentos del proceso de sistematización. Una de la primera fase es la conformación del equipo de sistematización. Es muy importante que la comunidad se involucre en el ejercicio de sistematización. Porque en la medida en que decidamos un equipo de sistematización en donde hayan miembros de consejos comunales y comunas, en esa medida van aprendiendo, se van incorporando, van haciendo suyo el proceso. Y también colaboran, en este caso, con los equipos que de manera institucional están en la tarea. ¿Ven? Es importantísimo que hagamos esa sinergia. Es decir, de entender que tiene que haber un equipo que está en el lugar y en el sitio y otro que acompaña cuando hacemos el trabajo de manera institucional y de manera comunal. Entonces, fundamentalmente hay que identificar las personas que han vivido la experiencia o han estado vinculadas a ella, porque son informantes clave. Cuando uno tiene alguna duda de qué pasó, uno sabe dónde están y a quién uno se va a dirigir para preguntar. Hay que identificar posibles facilitadores del proceso de sistematización. Yo les quería hacer un comentario con respecto a esto. Hay una sistematización que hay, primero para hacer sistematización tiene que haber registro. Si la gente no escribe, no filma, no toma la foto, no graba, bueno, no hay posibilidad de que se pueda sistematizar. Eso es lo primero que hay que decir. Pero hay distintas maneras de hacer registro.
Y una manera de hacer registro es a lo que llaman un movimiento aquí que es muy famoso, que se llaman la churuata o los churuateros. Ellos utilizan mucho el registro abierto. ¿Qué es el registro abierto? Que en la medida en que va opinando cualquiera, ellos van escribiendo lo que alguien va opinando. Y en esa medida, el que está ahí, que opina, puede decir, no, eso no fue así como yo le dije, eso no expresa lo que yo estoy queriendo decir. Entonces, ese registro abierto es bien útil para trabajar con comunidades, porque nos permite ir chequeando de una vez. Es decir, no es que vamos a llevarnos a una información y después a decirles a ellos, esto fue lo que ustedes dijeron, o fue, sino que de una vez vamos contactando que lo que está ahí sea realmente lo que ellos quisieron expresar con sus propias palabras. Hay que, los facilitadores en proceso de sistematización tienen que ver con aquella gente que tenga facilidades para la escritura, que tenga una letra legible, si es que lo hace de forma manual, o que tenga también una facultad de registrar digitalmente con la máquina con cierta agilidad. Entonces, por eso es que decimos aquí que hay que identificar posibles facilitadores de ese proceso, porque hay gente que tiene unas condiciones natas que facilita el trabajo. Eso no quiere decir que ellos solo van a hacer el trabajo. Ellos van a intentar, o debemos intentar siempre que todo el mundo sistematice, que todos aprendamos a tomar notas, a preguntar cada vez que vamos a una reunión con comunidad, ¿dónde está el lápiz? ¿Dónde está el cuaderno? Porque eso es un hábito y se aprende haciéndolo. Realizar actividades de organización y planificación y coordinación y facilitar reuniones de promoción. Esto tiene que ver con que cuando uno está haciendo un trabajo en la comunidad, entre paréntesis que a veces se dice, es que la comunidad es apática. No, la comunidad está desinformada. Porque si la comunidad, usted le informa, venga o no venga a la actividad, mire, estamos haciendo eso, y lo pone en una pancarta y lo dice por la radio comunitaria y va casa a casa, y todas esas situaciones se dan, puede ser que en este momento la persona no se involucre o no esté o no nos acompañe. Pero una vez que ella tenga otra condición, dice, no, yo voy a ir a acompañar en este proceso, que ellos están en esto, pero tienen que saber en qué están, porque si no, ¿cómo acompañan? Entonces es muy importante que esos procesos se hagan, como decíamos aquí, que las reuniones se promocionen, que se diga a todo el mundo, a viva voz, no le tengamos miedo a la gente. Porque es que hay una gente que tiene miedo a equivocarse y entonces vamos a hacer los 5 porque si nos equivocamos nadie se da cuenta. No, eso es terrible. No, si nos equivocamos con la comunidad y la comunidad es capaz de entender cuando uno le dice, mire compañeros, estamos en una fase inicial, no teníamos dominio de tal estrategia y lo hicimos de esta manera, después nos dimos cuenta que eso no era así y decidimos volver a iniciar el proceso. Les aseguro que cualquier comunidad entiende y agradece esa honestidad. Antes que usted esté simulando de que usted domina y que usted sabe todo, cuando después se les empiezan a ver, como decimos coloquialmente, las costuras. Entonces es preferible que hagamos las cosas con transparencia. Y si nos equivocamos, no pasa nada. El error forma parte del aprendizaje. Nadie que aprendió sin equivocarse. Esa es una ilusión. Solamente, yo no sé, será hedonista de creer que yo voy a aprender sin equivocarme, pero en la realidad eso no ocurre así. ¿Ve? Entonces, la segunda fase que nosotros nos planteamos es delimitamos la experiencia, ¿no? Esta delimitación de la experiencia habla un poco de la fase que hablaba la compañera Mariana, que queremos sistematizar, definir el objetivo. ¿Para qué queremos sistematizar esto? Eso es muy importante, porque dependiendo de eso va a venir este otro tercer aspecto, los ejes de la sistematización. Yo, por ejemplo, así por hablarlo rápido, pues, podría decir, si vamos a sistematizar, que tenemos que sistematizar el despliegue que se está haciendo en este momento, un elemento es la formación masiva, otro elemento es el trabajo con comunidades, otro elemento
son las corporaciones y el trabajo que han hecho en las regiones. Es decir, entonces de esas experiencias, esos son los ejes. ¿A qué le tenemos que poner el foco? ¿Y por qué es importante que eso se sepa y se le ponga el ojo, pues, ¿no? Un poco a las corporaciones, porque es el trabajo que deben realizar todas en el territorio, un poco a la formación masiva, porque es necesario que todo proceso de despliegue como este, que es nacional, debe ir acompañado de un aspecto formativo que ayude a que las cosas se hagan, si no perfectas, mejor. ¿Ve? Luego debemos, ¿qué aspectos de la experiencia queremos sistematizar? Que es a lo que me refería con los ejes de sistematización. Y después tenemos que delimitar el espacio y el tiempo. Esto lo estamos haciendo en la comunidad de Linares Alcántara en el año 2020-2021. Tenemos que delimitar, así que estamos haciendo en qué espacio de tiempo y de tiempo y de espacio. ¿Cuál es el territorio? Eso lo tenemos que identificar. Tenemos que identificar las fuentes de información a utilizar. Más adelante viene una lámina que habla especialmente de la fuente. Y hay que elaborar un plan de sistematización. Un poco, bueno, todas estas cosas que tenemos que hacer, ponerlas en blanco y negro y hacer un cronograma. Y hay que diseñar los instrumentos de levantamiento de información, porque recuérdense que cuando nosotros trabajamos levantando información, hacemos entrevistas, hacemos cuestionarios, podemos hacer un focus group. Hay diversas formas de hacerlo, ¿no? Otro de los elementos que es un gran reto es reconstruir ordenadamente la experiencia, sistematizar. Entonces ahí lo ordenado siempre es por eso que aplicamos los instrumentos de levantamiento de información. En esos procesos también ordenamos y clasificamos la información levantada y fundamentalmente lo hacemos atendiendo al proceso histórico en el que acontecieron los hechos, qué sucedió primero, qué después, así para darle un orden cronológico a los hechos, porque hay que darle ese orden porque acuérdense que eso lo va a leer y lo tiene que entender todo tipo de público. Entonces, la comprensión es fundamental. A lo mejor uno cuando está viviendo la experiencia, uno la comprende y uno da por obvio que todo lo que uno sabe o ve se puede comprender, pero cuando uno escribe es otra cosa. Lo obvio no es tan obvio y hay que decirlo y hay que ponerlo ahí. Entonces, bueno, aquí viene una cosa en la cual se ha insistido mucho, que es la descripción, el análisis y la interpretación crítica de la experiencia. El análisis y la interpretación crítica de la experiencia, entre paréntesis, la problematización de la experiencia. Y el diálogo crítico entre teoría y la experiencia reconstruida. Toda praxis está asociada a determinada teoría. Entonces, determinar en un momento dado estas experiencias por qué se dan y a qué teorías corresponden es sumamente importante porque hay que hacer un ejercicio de unir, pues, de alguna manera sustentar desde el punto de vista teórico la experiencia. Y también la problematización de la experiencia a veces nos causa, ¿cómo decirlo? Uno dice, ¿pondré esto o no lo pondré? ¿Por qué no lo pondré? Uno tiene esa tentación, ¿no? Porque, por ejemplo, les voy a título de anécdota, les voy a decir, nosotros nos llegan registros de cosas en donde se dice, no, es que el objetivo 1 del plan de la patria no dice esto, sino o esto otro. Y cuando uno va al plan de la patria, uno da cuenta, no, están equivocados. Eso no es lo que dice el objetivo. Pero ellos dijeron así, es una percepción del que hizo el trabajo y fue así como lo percibieron. Entonces uno está obligado a poner eso, así entre comillas, para los demás sea un error. Y después cuando viene ese punto en donde se habla de la recomendación, uno decir, por ejemplo, los compañeros que hicieron la aseveración, esta y esta, se les recomienda leer tal y tal artículo, tal. Es decir, un poco para que se vea que muchas veces se dicen cosas que no son ciertas
se hacen unas interpretaciones incluso que a vista de terceros son erróneas, pero es lo que ellos dijeron y eso se tiene que respetar. Es decir, yo no puedo poner ahí porque es que a mí no me gusta, porque es que al ministro le va a poner, no le va a parecer otra cosa que no sea lo que se recogió y lo que expresó la comunidad. A veces esas cosas, ¿cómo lo decimos? ¿Cuál es la sutileza? ¿Se dice tal cual? Es una cuestión de forma y de fondo también, en muchas oportunidades. ¿Hasta ahora va bien? ¿Se entiende la cosa? Ah, bueno, muy bien. El quinto es el aprendizaje de experiencias sistematizadas. Determinar este conocimiento es útil. Hay aprendizajes que se obtienen a través de él. ¿Cuáles son las propuestas concretas para mejorar esta experiencia? Si hubiera que repetirla, ¿qué tendríamos que incorporarle o hacer? Y uno elabora conclusiones y recomendaciones, que era ahí donde le decía que cuando uno hace conclusiones y recomendaciones, que eso sí le da a uno potestad, entonces uno interviene y dice, mire, cuando desarrollamos esto, pasó aquello. Ahí uno tiene un margen también de expresar lo que uno de alguna manera ha visto y vivido en el trabajo con esa experiencia que le ha tocado abordar. Pues supuesto que ahí, esto se concreta en un documento que es susceptible de ser socializado, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia para la apropiación social de la sistematización documentada. Fundamentalmente lo primero que hacemos es ir a la comunidad y decirle, o a la persona con la cual hemos tenido la experiencia, realmente esto fue lo que ustedes dijeron, mire, este es el producto terminado, se sienten identificados, lo validan, no lo validan, porque esas cosas se tienen que dar así. Porque tú después que saques una publicación no le va a venir la gente a decir, no, 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 eso no es así. Es toda una responsabilidad, ¿no? Es lo que hay que tener allí. Y se hace un diseño de estrategia para hacer comunicables las lecciones aprendidas. Es decir, también dentro de la comunidad se tiene que diseñar una estrategia que permita esto, ¿no? ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Mira, aprendimos que nos tardamos mucho porque no convocamos a todo el mundo. Mira, aprendimos que esto lo hubiéramos podido hacer más fácil si hubiéramos involucrado a estas personas. Hay muchas cosas que la misma dinámica de cómo se van haciendo las cosas van dando y que hay que reflexionar sobre ellas porque son lecciones aprendidas. Y si son lecciones aprendidas, son elementos que en teoría nosotros no deberíamos repetir porque son considerados errores, ¿verdad? Entonces, si aprendimos la lección, entonces y tenemos que reproducir la experiencia, ya tendremos cuidado con aquellos elementos en donde consideramos que no lo hicimos tan acertadamente. Luego, comunicar a través de diversas formas creativas los resultados obtenidos de la experiencia sistematizada. Bueno, eso se trata de que hay que socializar el resultado del trabajo. Entonces yo lo puedo socializar de distinta manera, porque lo comento en la radio comunitaria, porque elaboro un folletico, porque hago una cartelera con algunos elementos. Hay diversas formas de comunicarlo, pero se debe comunicar. Es decir, porque después que la gente, una comunidad de 40, 50 personas, un consejo comunal, hace un trabajo, lo mínimo que debe recibir es un feedback. Bueno, ¿y esto que hicimos para qué fue? Ajá, ¿qué es lo que nos dejó esta experiencia? Y eso forma parte de ese aspecto que hay que socializar, que no es tan solo para el público general, una publicación, sino para la comunidad en particular, que también vivió su proceso y que requiere aprender de esa experiencia. Para eso se elaboran unas categorías, es decir, unas categorías de cómo vamos a ordenar esa información. Es decir, es lo que se llama como un índice, pues. ¿Cuál es el contenido de eso que yo voy a hacer para que sea un documento que sirva a muchos, pues? Entonces, generalmente, aquí está un ejemplo, pues, tipo, ¿no? Se utiliza primero hablar de los antecedentes y los orígenes de la experiencia, objeto de sistematización. Entonces, en el caso de Liz y los compañeros,
Siempre hay un antes, un en y un después. Ajá. Y es muy importante esta segunda, contextualizar la experiencia. En ese momento, ¿qué estaba pasando? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista institucional. Por ejemplo, nosotros tenemos una sistematización de Linares Alcántara. ¿Qué estaba pasando desde el punto de vista institucional, histórico, socioeconómico? Bueno, esa era la etapa en donde comíamos sardinas. ¿Se acuerdan de la época de la sardina? Entonces, eso fue una época muy difícil, porque los compañeros tenían que ir a campo a trabajar, y no tan solo los compañeros, sino las comunidades, y no tenían con qué comer, y tenían que hacer contribución para hacer comidas comunitarias. Entonces, eso hay que contextualizarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó eso? Porque vivíamos una guerra, porque teníamos esta situación, porque el bloqueo tal. Eso hay que contextualizarlo desde el punto de vista histórico, económico, incluso institucional, porque la institución se vio en la necesidad porque vino el COVID, de trabajar con un personal mínimo. Hay toda una serie de cosas que hay que escribir para que se entienda y se dimensione la importancia. En este caso, cuando yo le hablo de la experiencia a la que hice referencia Linares acá, eso era un grado de heroicidad lo que decía la gente. Se había caído la carretera de la Cabrera, ¿se acuerdan? Que estaba incomunicada Valencia con Maracay. Ellos vivían en Valencia y tenían que ir a trabajar a Maracay. Tenían que inventársela. No había el papel moneda porque el billete se escaseó. El transporte era hundido. Todas esas cosas sucedieron en ese momento en que se hizo esa experiencia. Imagínense el valor que eso puede tener desde visibilizar cómo un pueblo resiste ante esas condiciones tan adversas y cómo no tan solo el pueblo resiste, sino la institución hace el trabajo indistintamente de toda esa adversidad. Entonces, eso tiene un valor. En cuanto a eso, y después, características de la experiencia seleccionada. Hay características que son muy propias de la experiencia que uno selecciona y a la que hay que hacer referencia. Factores que han intervenido en el desarrollo de la experiencia, principales resultados de esa experiencia, cuáles fueron las dificultades encontradas, fíjense todo lo que les hablaba, cuáles son los logros, porque hay logros dentro de todo eso, hay logros, cuáles fueron esos aprendizajes que obtuvimos, y después se hacen recomendaciones o propuestas transformadoras, ¿no? Es decir, si tuviéramos que hacer esto, haríamos esto de esta manera, de esta otra. Aquí vamos a hablar de las fuentes. Para el levantamiento de información existen fundamentalmente dos fuentes. Las primarias, que son las personas relacionadas directamente con la experiencia. El que vivió la experiencia, el que estaba ahí, el que acompañó, es una fuente primaria. Él se conoce esa historia de primera mano. Mientras que las fuentes secundarias vienen siendo los productos, los escritos, el material audiovisual, que en muchos casos, cuando uno le toca hacer lo que decía Mariana, que era la sistematización retrospectiva, nosotros dependemos de los registros de otros, no de los de nosotros. Entonces es muy importante tener posibilidad de acceso a las fuentes de información. Y yo debo destacar aquí que, por ejemplo, Prensa me presta mucha colaboración, esa dirección extraordinaria conmigo, esa es mi mano derecha, esos son mis compatriotas cooperantes. Aquí bueno, hay mucha gente a la que debo agradecer porque sí, realmente los compañeros mismos del local, el equipo del vice, son también una fuente primaria. En el ABP, EGLA, los compañeros, bueno, saben, uno siempre tiene sus aliados, estrategia. Guillén, no, vale, ¿qué haría yo sin Guillén? No. Ese es mi primer partido recuperante. Bueno, entonces, ya vemos que hay distintas fuentes, ¿no? Después hay herramientas para el levantamiento de la información, que las clasificamos aquí en dos, en cualitativas y cuantitativas. Bueno, por supuesto, ustedes se pueden quedar con esa presentación. Ustedes saben que sí. Ajá. Unas son cualitativas, que están habladas la historia de vida, los grupos focales, los diarios de campo, la observación
de él o la participante, las grabaciones de audio, de video, de entrevista, y otras cuantitativas, que son como cuando hacemos encuestas o fichas de registros, ¿no? Es decir, que hay de todas maneras, las herramientas para el levantamiento de información son tanto cualitativas como cuantitativas, aunque tienen un énfasis muy importante en lo cualitativo, debo decir que sea así. Ahí iba a decir una cosa que tenía que ver con algo que dijo Mariana, pero después me acordaré. El procesamiento de la información y ordenamiento de la información. Entonces empieza uno a trabajar con lo que tiene, las matrices para clasificar y ordenar y cruzar información. Es eso de lo que hacemos siempre, ¿no? Hacemos una matriz, cuántos encuentros hubieron, cuánta gente participó, ese tipo de... Más adelante van a ver unos 2 ejemplos que traímos de instrumentos. La reconstrucción histórica, es decir, todo que aquí nos ayuda muchísimo en el caso nuestro, porque nosotros trabajamos con planificación comunitaria. Aquí nos ayuda mucho la historia local también. Nos ayuda mucho a entender de dónde viene toda la situación y a contextualizar. Actores, opiniones, conceptos, comportamientos, enfoques y categorías, causas, efectos, resultados alcanzados. Con todas esas, cada una de ellas, uno va ordenando la información. Esos son elementos que permiten que uno ordene, pues. Uno utiliza la matriz, utiliza la reconstrucción histórica, qué pasó primero, qué pasó después, tal. Utiliza las opiniones y todos los comportamientos, lo que dijo la gente, qué enfoques hay ahí, qué categorías se usaron, cuáles son las causas de los efectos y cuáles son los resultados alcanzados. Entonces, nos viene esta lámina, que ya vamos terminando, sobre el análisis y la interpretación de la información. Bueno, ahí tenemos que analizar interpretar, interpretar la información. Siempre pensando en cuál es el espíritu y la razón de ser que expresaron lo que allí estaban, ¿no? Reflexión de la práctica, hay una interpretación crítica, hay una producción de conocimiento para mejorar nuestras prácticas. Esto se lo iba a acotar de la lámina en donde trabajó Mariana, que él hablaba de la relación de la planificación con respecto a la sistematización. La sistematización, si aprendemos de ella y la utilizamos para la toma de decisiones, permite el perfeccionamiento. Ese es un elemento fundamental allí. Aquí vienen algunos instrumentos útiles para la sistematización de experiencia. Esto lo traje complaciendo peticiones de una compañerita que no quiero ver. Ajá. Fíjense ustedes que aquí hay un instrumento de recolección de información del despliegue para la elaboración de la mapa de solución y la agenda concreta de acción. En ese instrumento, que fíjense que ya no se trata de una minuta, porque minuta es lo que sucedió en ese minuto. Se trata de un instrumento. ¿Qué permite ese instrumento? Cosas muy importantes. La fecha, el lugar, la hora. Si usted no tiene fecha, lugar y hora, después no puede ordenar la información. Eso es importantísimo. Luego, entonces, el nombre de la comuna, el vocero, si está actualizado o no, la parroquia, el municipio. Eso permite hacer matrices, cruzar información, todo eso que hemos dicho. Bueno, entonces está el número de personas y la discriminamos en cuanto a mujeres y hombres porque hay que hacer un elemento que yo siento que cada día hay que visualizarlo más, que esta revolución es feminista, ¿verdad? Y la proporción entre hombres y mujeres hay que empezarla a hacer visible, porque de alguna manera hay que hacer un llamado para que, así como hay más del 50% de las que participan en todas las actividades son mujeres, los hombres tienen que incorporar. Y eso hay que visibilizarlo para que esa reflexión y esa acción se concrete. Luego, entonces, vienen aspectos desarrollados, resultados obtenidos, observaciones. Yo lo tenía por ahí, pero bueno, igualito lo veo aquí. ¿Qué opinión? ¿Qué aspectos a mejorar se consideraría usted si tuviera que repetir la experiencia?
porque ellos están diciendo, mira, a mí me hubiese gustado que fuera más ventilado, que fuera en mesa de trabajo, que no fuera aquí, que fuera en otro lugar. Esos elementos son importantes. ¿Ven? El nombre y el apellido de la persona que llena el instrumento, su correo y todo, porque a veces nosotros podemos no entender qué es lo que está ahí, a menos que se haga digitalmente. Si se hace manualmente, si uno tiene cómo ubicar a la persona, uno va y le pide a ella directamente, mira, compañera, esta situación, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que no lo comprendo. Hay otro elemento que trabajamos, que eran los anexos. En el anexo, por supuesto, hemos encontrado, y eso es una cosa que tenemos que corregir en el despliegue, que hay cantidad de fotos. No, escoja 3 a 5, las más relevantes, las que de alguna manera ilustren mejor lo que aconteció, porque lo demás es llenar el instrumento que tenemos hasta ahora, que es un WhatsApp, de una información que lo que hace es colapsar, pues, y que realmente a veces muchas fotos tenemos que eliminarlas porque no hacen referencia o no ilustran lo que ahí aconteció. Entonces, por eso es que hay que determinar qué número de fotos, de 3 a 5, a mí me parece que es suficiente para el registro fotográfico de un acompañamiento, ¿no? También allí, bueno, si se hace un video, por supuesto el video, si se hace, las listas de asistencia son fundamentales, porque es desde ahí donde uno saca el número de personas y cuántos hombres y cuántos son mujeres, y tiene uno cómo chequear y contrarrestar que eso fue así, ¿ves? Entonces, ese es un instrumento que está ahí, dice. Pues hay otros que también se pueden facilitar, porque acuérdate que eso no termina aquí, ¿ok? Bueno, entonces hay también la ficha de recuperación de aprendizaje. Esta tiene que ver con que como hay un énfasis en cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son los aprendizajes de la experiencia, entonces se hace una ficha en donde se dice, ¿ves? El contexto de la situación y se hace 1 o 2 frases sobre el contexto en el que se dio el momento significativo, dónde, cuándo, quiénes participaron, con qué propósito, es decir, una referencia que ubique lo que se va a relatar en un contexto más amplio. Entonces, cuáles son los aprendizajes, cuáles son las recomendaciones, cómo lo ven ellos. Es decir, eso lo podemos aplicar a todo. Ajá. ¿Qué aprendió usted? ¿Qué no aprendió? ¿Qué le quedó de esto? ¿Qué no le quedó? Es un elemento importante cuando uno trabaja con él. A ver, aquí está, bueno, el recorrido total. Ustedes siguen ahí. El punto 1, que es el punto de partida, vivir la experiencia. Luego, la definición del objeto de la sistematización. Luego, la delimitación del objetivo, ¿verdad? Que es las preguntas iniciales. La definición del eje, el diseño del plan de sistematización, la reconstrucción histórica de la experiencia, el ordenamiento de la información, el análisis y la interpretación crítica, la elaboración de conclusiones y aprendizaje y recomendaciones y la elaboración del producto para compartir aprendizaje. Y el último lugar a donde llegamos es a mejorar la práctica mejorada. Este esquema es una espiral que ilustra todo el proceso. Este es a título como de síntesis, pues. Y luego aquí está un pensamiento del gran Hugo Chávez Fría en marzo del 2010. Él dijo, sistematizar es detenerse, pararse un ratico, mirar lo que se hace, sentarnos al borde del camino, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo. ¿Hemos hecho lo correcto? ¿Qué errores hemos cometido? ¿Cómo corregirlos para orientar o reorientar el rumbo y luego generar nuevos conocimientos, productos de la crítica? La autocrítica es la dialéctica para transformar la realidad. La sistematización vista de esta manera científica es un poco las 3 R. Revisar, mirar lo que se hizo, rectificar y reimpulsar. Nada mejor que el colectivo para revisar, para recrear y para buscar errores y aciertos y ponerlos en una balanza para fortalecer y acelerar el camino de la transformación y de la construcción de la patria socialista. Hugo Chávez. A ustedes, por su paciencia.